Hola chicos, hoy les voy a hablar de la clase del sistema nervioso central, específicamente del tronco encefálico, cerebelo y telencéfalo, dando principal hincapié en lo que es el tronco encefálico. Cuando hablamos de encéfalo, hablamos de toda estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la cavidad craneana. Y desde podálico hacia caudal viene primero el tronco cefálico, que se divide en tres porciones: bulbo raquídeo, puente, mesencéfalo. Luego viene el cerebelo, que está a nivel del puente, y el telencéfalo, que se divide en diencéfalo y hemisferios cerebrales. Recordando su origen embrionario, tenemos que del tronco encefálico, el bulbo viene desde el mielencéfalo, el cerebelo y puente del metencéfalo, y estas tres estructuras forman parte de la vesícula primaria que correspondía al romboencéfalo. Luego viene el mesencéfalo, que es desde su origen mesencéfalo o cerebro medio, y el telencéfalo, que viene desde el prosencéfalo, que luego se convierte en el diencéfalo y el prosencéfalo secundario, que va a dar origen finalmente a los hemisferios cerebrales. Centrándonos en el tronco encefálico, nosotros lo encontramos con tres estructuras. La más inferior corresponde al bulbo raquídeo, también conocida como médula oblongada, y corresponde a la continuación craneal o la continuación superior que tiene la médula espinal. Seguida a esta viene el puente y superior el mesencéfalo. A nivel del puente, entre el puente y el bulbo, se encuentra una cavidad que corresponde al cuarto ventrículo, y el mesencéfalo está en relación con el acueducto cerebral que conecta al tercer ventrículo con el cuarto. Los límites del tronco encefálico son por inferior a por externo. Si nosotros consideramos lo que es la estructura ósea, está el foramen magno y aparición del primer par cervical en el caso del sistema nervioso. Por la zona interna también tenemos la decusación de las pirámides, que en la imagen está representada con el número 27. El 28 corresponde a la aparición del primer par cervical. Y en la zona superior está como límite superior los pedúnculos cerebrales, que son los marcados con el número 6. El bulbo limita hacia superior con el puente y tiene una división o tiene un surco que los limita, que se llama surco bulbo-pontino. El bulbo se encuentra superior al foramen magno, ¿ya? O desde el nivel de la decusación de las pirámides hacia arriba es el bulbo, y de ahí de la decusación hacia abajo es la médula espinal. Recordemos que el bulbo viene siendo la continuación craneal de la médula espinal, por lo tanto vamos a tener muchas semejanzas con esta última estructura. También recordarles de que el bulbo raquídeo es lo mismo que la médula oblonga o médula oblongada. En una vista anterior del bulbo nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Vamos a encontrar el surco, que en la zona anterior va a ser la fisura media anterior, al igual que en la médula espinal. Vamos a encontrar un surco que se va a llamar surco anterolateral, y a nivel de unas estructuras que se llaman olivas se va a llamar surco preolivar. Entre el bulbo y el puente vamos a encontrar el surco bulbo-pontino. Dentro de los reparos óseos que los vamos a encontrar con la pirámide vulvar, que esa estructura está relacionada con el tracto córtico-espinal, que posteriormente o inferiormente se va a decusar a nivel de la decusación de las pirámides. Ahí se encuentra la oliva lateral a la pirámide vulvar, que es una estructura en la cual también vamos a encontrar el núcleo olivar, y vamos a encontrar la decusación de las pirámides finalmente en la zona inferior.
En una vista posterior del bulbo es difícil determinar cuáles son los límites de este, pero dentro de los surcos que vamos a encontrar, surco medio posterior o surco mediano posterior, al igual que en la médula espinal, surco intermedio posterior y el surco lateral posterior o posterolateral. Vamos a encontrar también dentro de los reparos, vamos a encontrar una fosa que se llama fosa romboidea, que corresponde a toda aquella estructura que va a corresponder al cuarto ventrículo. En el centro de estas vamos a encontrar unas líneas horizontales que corresponden a las estrías medulares. Bajo esta nosotros vamos a encontrar el trígono del nervio hipogloso y el trígono del nervio vago. Estos trígonos van a tener relación con los núcleos que van a estar asociados a estos nervios. En el caso del trígono del nervio hipogloso va a estar en relación con el núcleo del nervio hipogloso y el trígono del nervio vago va a estar en relación con el núcleo dorsal del vago. En la zona inferior de esta fosa romboidea vamos a encontrar unos tubérculos que van a ser el tubérculo cuneiforme y el tubérculo grácil, donde van a estar ubicados los núcleos de cada uno de estos tractos respectivamente. A nivel del bulbo nosotros vamos a encontrar 4 niveles. A nivel de la decusación de las pirámides, luego a nivel de la decusación de los lemniscos, o también conocido como la zona infraolivar. Tenemos a nivel de las olivas, también conocido como transolivar, e inmediatamente inferior a la protuberancia, o también conocido como el supraolivar. El primer corte que nosotros vamos a ver va a ser a nivel de la decusación de las pirámides, como se muestra en la figura pequeña en un corte sagital de el bulbo. Ahí se ve la línea transversa que está mostrando el nivel de la decusación de las pirámides. Lo que nosotros vamos a ver, o lo que nosotros más nos va a llamar la atención, es que vamos a tener, primero vamos a ubicarnos que está posterior y que está anterior. En la zona posterior se ve una zona como que vendría a cierto modo simular una fisura, pero uno piensa que ahí tendría que estar el surco. ¿Por qué vemos una fisura? Porque ahí estamos viendo el inicio del cuarto ventrículo. Por la zona anterior nosotros vemos también unas eminencias, ¿ya? Y estas eminencias corresponden a las pirámides. Estas pirámides van a estar generando una decusación de la información, y es que lo que se conoce como la decusación de las pirámides. Ahí es donde el tracto córtico-espinal va a estar en un 90% de sus fibras, generando un cambio de dirección o de cambio de hemisferio. Siguiendo de anterior hacia posterior, nos vamos a encontrar en la zona central al tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. Ahora, si nos vamos desde las pirámides hacia lateral, nosotros vamos a encontrar los núcleos olivar accesorio medial y el núcleo olivar accesorio posterior. Lateral a estos núcleos olivares que tienen relación con la oliva, tenemos el tracto espinotalámico espino-reticular, que es enmarcado con la zona blanca, y tenemos lo que es el tracto espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior, continuando o haciendo una relación con el tracto espinocerebeloso que venían desde la médula espinal. Medial al tracto espinocerebeloso posterior se encuentran los tractos, el tracto espinal del quinto par craneal y el núcleo espinal del quinto par craneal. Recordemos que cuando vimos la vía trigeminal, quinto par craneal es el trigémino, la información de tipo aferente, la información sensitiva, ingresaba y descendía hasta el nivel de la decusación de las pirámides. ¿Ya? Entonces aquí nosotros encontramos este tracto o tracto espinal del quinto par craneal y el núcleo espinal del quinto par craneal. Así que no nos quepa
o no nos salte la duda de por qué encontramos aquí el nervio trigémino. ¿Ya? Y es porque tiene las fibras sensitivas, descienden hasta llegar a este núcleo. En la zona posterior encontramos las aferencias del fascículo grácil y fascículo cuneiforme que están llegando y haciendo la sinapsis en el núcleo grácil y núcleo cuneiforme respectivamente. En la zona central de este corte nosotros vamos a encontrar un núcleo muy importante que es el núcleo del tracto solitario. Este núcleo o el núcleo del tracto solitario va a estar en relación con el núcleo gustativo. ¿Ya? Las aferencias del gusto que vienen desde el nervio facial, el nervio glosofaringio y el nervio vago van a llegar a hacer aferencias a este tracto. Anterior a él nosotros vamos a encontrar dos núcleos, el núcleo posterior o dorsal del nervio vago, que es motor, y el núcleo del nervio hipogloso o doceavo paracraneal, que también es motor. La decusación que hay a nivel de los lemniscos, también conocida como la decusación a nivel del óvix o infraolivar. Nuevamente en rosado vamos a ver las pirámides. Aquí no se están decusando porque este es un nivel superior. ¿Ya? En el nivel inferior se decusaban. ¿Qué información aquí sí se va a decusar? La información sensitiva o propioceptiva consciente. Fíjense, fascículo grácil y fascículo cuneiforme, y si están haciendo sinapsis justo en sus núcleos para irse hacia la cara anterior y justo detrás de las pirámides generar su decusación. Y esa es la decusación del lemnisco medial y que desde aquí en adelante pasa a ser la vía del lemnisco medial y que recuerdo es la información propioceptiva consciente. En la zona lateral y de morado todavía nosotros vemos lo que es el núcleo espinal del trigémino con el tracto espinal del trigémino. En la zona central nosotros vemos lo que es el núcleo del nervio hipogloso y el fascículo longitudinal medial. Del núcleo del nervio hipogloso van saliendo unas líneas hacia anterior que responden a las fibras del nervio hipogloso, que va a emerger en la zona lateral a las pirámides también, o anterior a las olivas, en el surco preolivar. El tracto espinotalámico lateral se empieza a lateralizar un poquito más y se empieza a unir, o sus fibras también, las fibras del tracto espinocerebeloso posterior se anteriorizan y quedan mucho más cerca del espinocerebeloso anterior. En esta imagen también empezamos a ver una zona que parece que se encuentra posterior a las pirámides, a la zona rosada, que corresponde al núcleo olivar inferior. Un corte transolivar o a nivel de las olivas, que vamos a estar viendo. De anterior nuevamente, en la zona rosada encontramos lo que son las pirámides y lateral a las pirámides vamos a encontrar las olivas. Dentro de las olivas se van a formar debido a la presencia de este núcleo, que es el núcleo olivar inferior. La función de los núcleos olivares principalmente es modular el procesamiento cerebeloso. Tenemos que el tracto espinocerebeloso anterior se ve todavía una parte de, o se proyecta aún en este corte, pero el espinocerebeloso posterior ya no se ve. ¿Por qué ya no se ve en esta vía? Porque finalmente ya envió sus aferencias para enviar la propiocepción inconsciente. ¿Qué núcleo es importante que nosotros empezamos a ver aquí o qué estructura es importante? Por la zona lateral vemos el pedúnculo cerebeloso inferior que va a estar transitando o llevando información entre el cerebelo y el bulbo. Encontramos el núcleo vestibular inferior, ya, donde nosotros vamos a encontrar principalmente
la información que va a estar llegando sobre la inervación de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, que están implicados en el equilibrio y la orientación espacial. En la zona posterior vemos aquí una zona blanca que corresponde a un espacio, y ese espacio es el cuarto ventrículo, donde nosotros estaríamos viendo desde esta zona, o si nosotros miramos el bulbo por posterior, vemos la fosa romboidea y vemos unas eminencias formadas por los núcleos del nervio hipogloso, que nuevamente va a estar saliendo sus fibras entre la oliva y la pirámide en el surco preolivar, y vamos a tener el núcleo dorsal del vago. Nótese que el núcleo dorsal del vago no es el único que le va a no le va a estar dando aferencias al nervio vago, sino que también va a estar recibiendo o va a estar haciendo sinapsis en el núcleo del tracto solitario y del núcleo ambiguo. Toda esta información va a hacer o va a transitar por el nervio vago. En la zona medial de este corte nosotros vamos a ver el fascículo longitudinal medial, el tracto espinotalámico, el tracto tectoespinal, y anterior a él la vía o el tracto del lemnisco medial, donde la información ya se cruzó porque se cruzó a nivel del ovex. Nivel inmediatamente inferior a la protuberancia o supraolivar, nosotros aún vamos a ver el núcleo olivar, vamos a ver las pirámides y se va a ver en la zona central el núcleo arcuato o núcleo arqueado. En la zona medial, la zona media, encontramos nuevamente el lemnisco medial, tracto tectoespinal, y en la zona posterior el fascículo longitudinal medial. En la zona lateral aún vamos a ver el pedúnculo cerebeloso inferior y vamos a estar viendo los núcleos vestibulares, tanto el lateral como el medial. Otra estructura que no mencioné en los cortes anteriores, pero viene desde la médula espinal, es esa zona borrosa que se ve lateral al tecto espinal, que corresponde a la formación reticular. Recordemos que la formación reticular constituye una matriz a lo largo de la parte más inferior del tronco encefálico, dentro de lo que están incluidos núcleos y los tractos, ¿ya? Y que son aquellos que van a intervenir en el nivel de conciencia y el estado de vigilia. También va a estar relacionado o va a estar a lo largo, no solamente en esta zona, sino que a nivel de la médula espinal. También vamos a encontrar en la zona lateral formación reticular. En esta imagen ahora estamos viendo un consolidado de los núcleos desde una vista posterior. Desde una vista posterior, recordemos que el límite superior del bulbo raquídeo van a ser las estrías de la fosa romboidea. Y tenemos en rojo los núcleos motores y en azul los núcleos que son sensitivos o sensoriales. Vamos a primero hablar desde los núcleos sensoriales. Vamos a hablar de este tracto desde lateral, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Tenemos el tracto y núcleo del nervio trigémino, que es de la vía sensitiva, que viene descendiendo hasta la zona de la decusación de las pirámides. Tenemos el núcleo del tracto solitario, que corresponde a las aferencias que van a recibir desde el nervio vago, glosofaringio, y desde el nervio facial con la información gustativa. Y vamos a encontrar el núcleo dorsal del vago, el cual tiene información, o el núcleo dorsal del vago va a estar recibiendo eferencias, o en realidad son eferencias que van a llevar información hacia las vísceras torácicas y abdominales, ¿ya? Por lo tanto, está asociado al sistema nervioso autónomo. Ahora nos vamos a ir con los núcleos motores.
desde medial hacia lateral siguiendo la dirección de izquierda a derecha. Vamos a encontrar el núcleo hipogloso, que va a dar las aferencias para el nervio hipogloso, que es información motora para la lengua. Nuevamente nos encontramos con el núcleo dorsal del vago, que como dije tiene información somática y va a llevar información tanto para generar movimientos en las vísceras o trabajar sobre el músculo liso. Lateral a él encontramos el núcleo ambiguo, también conocido como el núcleo motor del vago o motor anterior del vago, que va a estar llevando información o va a estar dando información tanto al nervio accesorio, al nervio vago y al glosofaringio, información motora. Superior a este y en el límite con el puente vamos a encontrar los núcleos salivatorios. Los núcleos salivatorios van a estar asociados a la información que va a ir por el nivel del nervio glosofaringio y del nervio facial hacia las glándulas salivales. Unos núcleos que no aparecen aquí, pero sí aparecían en las imágenes anteriores, corresponden a los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son núcleos que se encuentran justo en la zona central de la médula oblonga y son las encargadas de secretar serotonina para que ascienda hasta el sistema o hasta niveles superiores. Desde una vista lateral, ahí vemos nosotros la oliva con el núcleo olivar inferior. ¿Ya? El núcleo olivar inferior, recordemos que es una conexión bulbo-cerebelosa, ¿ya? Y recibe aferencias desde la corteza cerebral, núcleo rojo, puente y cordón posterior de la médula espinal. Y junto con los núcleos olivares accesorios, tanto el medial como el lateral, van a modular la respuesta cerebelosa. Hacia posterior, el primer núcleo que nosotros vamos a encontrar es el núcleo ambiguo, ya también conocido como motor anterior del vago. Inferior a este está el núcleo espinal del nervio accesorio. Recordemos que el núcleo ambiguo también le da aferencias al glosofaringio y al accesorio. Inmediatamente superior al núcleo ambiguo se encuentran los núcleos salivales superior e inferior. Posterior a él encontramos el tracto espinal del quinto par craneal o del nervio trigémino. Hacia posterior, núcleo del tracto solitario, núcleo asociado a el gusto, núcleo del hipogloso y finalmente el núcleo posterior del vago. El puente se encuentra craneal al bulbo anterior al cerebelo. Entre el cerebelo y el puente tenemos un espacio que es el cuarto ventrículo, y que por posterior nosotros también vemos la fosa romboidea, que coincide, es exactamente el mismo espacio. Conecta el cerebelo con el tronco encefálico, por eso se llama puente, porque tiene fibras horizontales en vez de verticales, como la mayoría de las estructuras que encontramos en esta zona. Tiene como límites el surco bulbopontino por inferior y el surco punto peduncular o ponto mesencefálico por superior. En una vista anterior del puente nosotros vamos a ver los siguientes surcos. Surco ponto peduncular o ponto mesencefálico. En la zona central encontramos el surco basilar por donde va a transitar la arteria basilar. En la base del puente que es una porción muy voluminosa, nosotros vamos a encontrar tractos descendentes, núcleos del puente y fibras orientadas transversalmente que se proyectan hacia el cerebelo. Esta es una de las locaciones más frecuentes en las cuales se generan hemorragias hipertensivas, debido a que es la zona de unión o donde se unen las arterias vertebrales derecha e izquierda, y por una crisis hipertensiva alguna de estas podría romperse y generar una hemorragia en esta zona y produciendo lo que se llama el síndrome del enclaustramiento, que es cuando las personas quedan
totalmente encerradas dentro de su cuerpo, conscientes de todo lo que ocurre, pero sin poder mover nada más que sus ojos. Hacia inferior encontramos el surco bulbopontino, que es la unión entre el bulbo y el puente. Y dentro de los reparos más importantes encontramos el nervio trigémino, encontramos el pedúnculo cerebeloso medio y encontramos esta zona que es el rodete piramidal o eminencia pontina. En la vista posterior encontramos la fosa romboidea, formada por la cara posterior del puente y el bulbo. Y nuevamente recordarles que el límite entre cada uno de estos es las estrías medulares. De las estrías medulares hacia abajo, bulbo. De las estrías medulares hacia arriba es el puente. Nosotros encontramos, como limitando esta fosa, encontramos los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, que va a ser la conexión entre el cerebelo y el mesencéfalo. Pedúnculo cerebeloso inferior, que va a ser la conexión entre el cerebelo y el bulbo. Y el pedúnculo cerebeloso medio, que va a estar asociado a la conexión entre el puente y el cerebelo. Vamos por la configuración interna. La estructura de la protuberancia puede estudiarse en dos niveles. A un corte transversal a nivel de la porción caudal, que pasa a través del colículo facial, y la corte transversal a nivel de la porción craneal, que pasa a través de los núcleos trigeminales. Vamos a revisar cada uno de ellos. Porción caudal, protuberancia a nivel del colículo facial. El colículo facial es una estructura que se ve a nivel del bulbo sobre las estrías medulares y que es una proyección. Esta es la única proyección o una de las pocas proyecciones la cual no está dada por un núcleo, sino que está dada por fibras. Si nosotros nos fijamos, está el cuarto ventrículo en la zona central con morado, el fascículo longitudinal medio, y lateral a ello se encuentra el núcleo del nervio abducen o sexto par craneal. Y anterior a eso está el núcleo motor del nervio facial. Las fibras del núcleo motor del nervio facial giran y rodean al núcleo abducen, generando esta eminencia que se llama colículo facial, para luego emerger a través del surco bulbopontino. En la zona central nosotros encontramos lo que es el cuerpo trapezoide, que es una zona donde se va a empezar a diferenciar o se va a empezar a dividir lo que es el lemnisco medial. Y esta separación del lemnisco medial va a hacer que la vía o la zona que está del lado izquierdo ascienda hacia la corteza sensitiva del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo, y la derecha va a ascender hasta la corteza sensitiva del lado derecho. Ya se ve todavía algunas porciones del tracto y núcleos espinales del nervio trigémino. Y nuevamente aquí tenemos la formación reticular. Ahora nosotros vamos a ver la porción craneal a nivel de los núcleos trigeminales, en el cual nosotros vamos a ver en la zona nuevamente posterior al cuarto ventrículo, y por anterior nosotros vamos a ver lo que son las eminencias o los rodetes piramidales, en el cual nosotros, rodeados por núcleos del puente, se van a encontrar los tractos córtico-espinales. El tracto córtico-espinal probablemente tal todavía no se divide en anterior ni lateral, porque esa división se genera cuando se genera la decusación de las pirámides. Posterior a él encontramos el lemnisco medial y el tracto tegmental central. En la zona media se ven los núcleos del RAFE, pero los pontinos, porque los de los vulvares se encuentran un poco más inferior. Recordemos que los núcleos del RAFE generan o liberan serotonina.
En la zona postero lateral o lateral al fascículo longitudinal medial, nosotros vamos a encontrar el locus ceruleo. El locus ceruleo, también llamado locus caroleus, y en español la traducción vendría siendo como el núcleo azul debido a la presencia de melanina. Está involucrada en la respuesta al pánico y al estrés, y dicen que, o se postula, que es el principal regulador del sistema adrenérgico y que está mucho más activo frente a situaciones de estrés en los cuales los niveles de noradrenalina se encuentran más altos. Por lo tanto, también estaría asociado a lo que son los estados de vigilia. Aquí nosotros vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior y pedúnculo cerebeloso medio. Recordemos, el pedúnculo cerebeloso medio conecta el puente con el cerebelo, y el pedúnculo cerebeloso superior va a llevar las aferencias desde el cerebelo hacia o desde el mesencéfalo. Aquí encontramos los núcleos sensitivos y motor del nervio trigémino, y con su eferencia, ¿ya? Y la salida o la vista aparente de este mismo nervio. Aquí nosotros tenemos un resumen, que esto va a quedar de tarea para ustedes que lo revisen. ¿Cuáles son los núcleos que nosotros estamos revisando? Vamos a ver primero, para tener como una referencia, vamos a ver el nervio trigémino. El nervio trigémino, de sus 3 ramas, de superior a inferior, nosotros encontramos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. De las 3 ramas va a estar ingresando información de tipo sensitiva para llegar al ganglio sensitivo del trigémino. Un ganglio que se encuentra levemente medial a él es el núcleo motor del trigémino, que va a estar enviando información de tipo eferente que va a salir por la 3ª rama o la rama mandibular, que va a ir a inervar a los músculos masticatorios. Inferior a el nervio principal sensitivo del trigémino, nosotros vamos a encontrar los núcleos vestibulares. Y lateral a esto, los núcleos cocleares, tanto el superior como el inferior. Los núcleos cocleares van a estar recibiendo la información que viene desde la cóclea o la información hacia el sentido de la audición, y el nervio vestibular va a estar llevando la información que viene desde el nervio vestibular, desde lo que es canales semicirculares, utrículo y sáculo. A nivel de los núcleos vestibulares vamos a tener conexiones que van a llevar información de tipo descendente para el control de la postura, de tipo ascendente hacia la corteza, y también vamos a tener información que va a cruzarse con el tercer, cuarto y sexto par craneal para los movimientos, para el control de los movimientos oculares. En la zona motora, los núcleos motores que nosotros vamos a encontrar, ya hablamos del núcleo motor del nervio trigémino, y encontramos bajo el abducen, rodeado por las fibras del nervio facial, hasta llegar a el núcleo motor del nervio facial. Desde aquí, la zona central, nuevamente nos vamos a ubicar desde el nervio trigémino, con su información sensitiva en azul y motora en rojo, que va a llegar hasta los núcleos del sensitivo del trigémino y motor del trigémino. Inferior a este vamos a encontrar el núcleo del abducens, del sexto par craneal, rodeado por las fibras motoras del nervio facial, llegando hasta su núcleo. Y en la zona postero inferior de esta zona encontramos lo que es el núcleo vestibular y los núcleos cocleares, tanto los superiores como los inferiores. El mesencéfalo se extiende desde el puente hasta el diencéfalo. El mesencéfalo también recibe el nombre de cerebro medio y contiene en la zona
entre medios el acueducto cerebral o acueducto mesencefálico que conecta al tercer ventrículo con el cuarto. Ya en la zona posterior encontramos el tectum y en la porción anterior los pedúnculos cerebrales. En la porción anterior o en el tectum encontramos nosotros los colículos, colículo superior y colículo inferior. Dentro de las funciones que encontramos asociadas al mesencéfalo, por la zona anterior, en el pie de los pedúnculos, que es la zona inferior, encontramos una sustancia que se llama la sustancia negra y que cuando se llama sustancia negra debido a la pigmentación que tienen sus células, que es un tono oscuro. Cuando con el tiempo se empieza a perder la pigmentación, esta pérdida se asocia a la enfermedad del Parkinson. Por la zona posterior tenemos los colículos superiores e inferiores y que están asociados a lo que es la visión o la posición de la cabeza y los ojos en respuesta a estímulos visuales, auditivos y somáticos, y también los núcleos inferiores asociados a la respuesta auditiva. Vista anterior del mesencéfalo, ahí encontramos el pedúnculo cerebral, la fosa interpeduncular, que no se aprecia mucho debido a la presencia de ese nervio que es el tercer par craneal que viene emergiendo desde esa zona, que es su origen aparente. En la zona central, nosotros ahí con el número 7 encontramos la sustancia perforada posterior. En una vista posterior del mesencéfalo, nosotros encontramos ahí lo que es el tectum o la lámina cuadrigémina, donde encontramos los colículos. Con 7 está representando el colículo superior y el 8 el colículo inferior. El colículo superior, conocido también como pretectum, ya influyen en la posición de la cabeza y los ojos en respuesta a estímulos visuales, auditivos y somáticos. En el caso de los colículos inferiores, representado con el número 8, tiene 3 núcleos principales: central, pericentral y external. ¿Ya? Y son núcleos de revelo que transmiten información auditiva al cuerpo geniculado medial y desde ahí a la corteza auditiva primaria. Encontramos el pedúnculo cerebeloso superior, que es la información que va a estar llevando información desde y hacia el cerebelo al mesencéfalo. Vamos a ver la configuración interna, primera instancia a nivel de los colículos inferiores. De la zona anterior vamos a ver lo que es el pie peduncular o el pedúnculo cerebral, que en la zona posterior o profunda de ella se encuentra la sustancia negra, que es esta sustancia que va a estar asociada cuando pierde su pigmentación a la enfermedad del Parkinson. Aquí tenemos la decusación de los pedúnculos cerebelosos, ya que es la información que va a estar ingresando desde el pedúnculo cerebeloso y que se va a cruzar a este nivel. Entonces la información que viene desde el cerebelo no va a entrar de forma directa, sino que se va a cruzar hacia el hemisferio contrario. Tenemos lateral a él, encontramos la región de la formación reticular. Y posterior a esta decusación vamos a encontrar unos pequeños fascículos, que son los fascículos longitudinal medial, que aquí ya se dividieron, ya no van por la zona media, sino que se dividen para dirigirse a cada uno de los hemisferios. Así como la vía del lemnisco. Ya no tenemos diferenciado lo que es el lemnisco lateral del medial, ¿ya? O del lemnisco espinal. Toda la información lemniscal ya va a ir de la forma lateral, ya para estarse proyectando hacia lo que son la corteza. En la zona posterior nosotros encontramos esa zona central blanca que corresponde al acueducto cerebral. Anterior a ella encontramos el núcleo del nervio troclear, que es el único nervio o par craneal que va a emerger por la zona posterior del mesencéfalo, o sea, del tronco encéfalo. La información troclear va a cruzarse y se va a ir por todo el reborde del surco pontomesencefálico para emerger por anterior, lateral al tercer par craneal.
Y hacia posterior finalmente encontramos el colículo inferior, que es una estación de relevo de la vía auditiva junto con el cuerpo geniculado medial. A nivel de los colículos superiores vamos a encontrar nuevamente pedúnculos cerebrales que están en la zona anterior con la fosa interpeduncular. Ahora ya no vamos a ver, ahora aquí esta es la zona donde nosotros vamos a encontrar esa estructura rosada que corresponde al núcleo rojo. Del núcleo rojo va a salir el tracto rubro espinal que está asociado a el control del movimiento. La formación reticular va a estar generando o rodeando a estos núcleos rojos, los cuales a nivel de las fibras rubroespinales van a generar una decusación a este mismo nivel. Nuevamente vemos el fascículo longitudinal medial y los fascículos del lemnisco. Y aquí, en vez de ver al núcleo troclear, vamos a ver al núcleo oculomotor, que es el tercer par craneal, el cual va a dirigir sus fibras hacia anterior y va a nacer a nivel de va a emerger a nivel de la fosa interpeduncular. Hacia posterior nos encontramos nuevamente con el acueducto cerebral y con el colículo superior, el cual va a ser una estación de relevo de la vía óptica junto con el cuerpo geniculado lateral. Aquí nuevamente tenemos las principales estructuras por nivel del por nivel mesencefálico, colículos superiores y colículos inferiores, ya para que ustedes la revisen. Esta imagen que ya la habíamos estado revisando, ahora solo vamos a ver los núcleos que encontramos a nivel del mesencéfalo, núcleo colículo superior y cuerpo geniculado lateral. Encontramos el núcleo rojo en la zona central y en la zona anterior encontramos el núcleo accesorio del tercer par craneal oculomotor y inferior encontramos el núcleo troclear. El diencéfalo corresponde a una estructura que deriva del prosencéfalo. Después recuerden que el prosencéfalo se divide en el prosencéfalo secundario o telencéfalo y el diencéfalo. Y del diencéfalo van a derivar 4 estructuras, que son el tálamo, marcado ahí con rojo o el número 1, subtálamo, que se encuentra inmediatamente inferior, el hipotálamo con el número 3 y el epitálamo, que se encuentra en la zona posterior. El tálamo es una estructura, es un doble ovoide que está unido en la zona central a través de un puente que se llama adhesión intertalámica, ya que aquí en la imagen aparece como la masa intermedia, y está compuesto por una serie de núcleos. Entre ellos tenemos el núcleo ventral posterolateral, que va a tener aferencias del tracto espinotalámico y del lemnisco medial y eferencias hacia la corteza sensitiva primaria. Su función va a estar asociada a la sensibilidad somática del lado contralateral del cuerpo. El núcleo ventral posteromedial va a tener aferencias del tracto trigémino-talámicas y el área gustativa pontina. Y también va a llevar referencias hacia la corteza. Dentro de las funciones está la sensibilidad somática del lado contralateral de la cara y del gusto. Tenemos el núcleo geniculado medial, que va a tener como aferencias parte o fibras que van a venir desde el colículo inferior, y su eferencia va a ir hacia la corteza auditiva primaria, ¿ya? Y su función va a estar asociada a la audición. Asimismo, el geniculado lateral va también a estar asociado a eferencias de los colículos, pero en este caso el colículo superior, a través del tracto óptico, y va a ir hacia la corteza visual primaria, por lo tanto va a tener la función o va a estar asociado a la función de la visión. En la zona posterior encontramos el núcleo pulvinar,
donde vamos a encontrar los cuerpos geniculados lateral, medial, colículo superior y colículos inferior, o aferencias de estas estructuras. Y vamos a tener eferencias hacia la corteza de asociación visual. Y va a estar asociado a lo que es el procesamiento visual, el reconocer ya las estructuras. Ya, esos eran los núcleos sensitivos. Vamos a hablar ahora sobre los núcleos motores. Tenemos el núcleo ventral lateral, que va a tener aferencias del cerebelo y núcleos basales, y como aferencia en la corteza motora primaria. Va a estar asociado a lo que es la modulación y coordinación del movimiento. Núcleo ventral anterior va a tener aferencias desde los núcleos basales y eferencias hacia la corteza premotora. Y esto va a estar ya lo que es la planificación y iniciación del movimiento. Y el núcleo ventral intermedio va a tener relación o va a tener aferencias del cerebelo hacia la corteza motora primaria y va a generar la coordinación del movimiento, y es lo que nosotros llamamos el loop cerebro-tálamo-corteza. Tenemos también algunos núcleos límbicos y de proyección inespecífica. Principalmente tenemos el núcleo anterior de la memoria y de las emociones, que va a tener aferencias del fascículo mamilotalámico, que viene desde los cuerpos mamilares hacia el tálamo y va a ir hacia la corteza del cíngulo y va a estar asociado a lo que es el almacenamiento. El núcleo medio dorsal va a tener aferencias desde el lóbulo temporal, cuerpo amigdalino, hipotálamo, y va a ir hacia la corteza prefrontal y va a estar asociado a lo que es la motivación, conducta, emociones. Y el núcleo centromediano va a tener las vías lentas del dolor con proyecciones corticales inespecíficas y va a tener el contenido emocional del dolor. Y ese contenido emocional del dolor va a determinar si es que nosotros sintamos o procesamos o proyectemos o interpretemos de mayor o menor intensidad un dolor específico. El subtálamo va a ser una zona principalmente de conexión, que es el espacio que queda entre el tálamo y el pedúnculo cerebral. El hipotálamo se localiza en la porción ventral del diencéfalo a lo largo de las paredes del tercer ventrículo, por debajo del surco hipotalámico y por encima de la hipófisis. Dentro de la función sirve como regulador central de la homeostasis, controla el sistema nervioso autónomo, funciones viscerales, participa en el sistema límbico, regula el apetito, regula la temperatura, la sed, respuestas al estrés. Ya tenemos también control de la lactación y también está asociado al control de la función cardiorrespiratoria. El tálamo está compuesto por una serie de núcleos. Entre ellos tenemos el núcleo preóptico medial, preóptico lateral, supraóptico, supraquiasmático. Ya, está el dorso medial, ventromedial, el dorsal del tálamo, y cada uno va a estar asociado a distintas funciones. Otra de las estructuras que es del sistema del hipotálamo corresponden a los cuerpos mamilares. En el caso de los núcleos y su función, tenemos núcleos preóptico medial, que está asociado a la regulación del sistema nervioso parasimpático. El supraóptico, que produce la vasopresina u hormona antidiurética. Está el núcleo anterior del tálamo, implicado en la regulación de la temperatura, el apetito y la función sexual. Y también regula parte del sistema nervioso parasimpático. Tenemos también información o núcleos como el arqueado, que produce dopamina, que inhibe la liberación de la prolactina. Tenemos también el núcleo ventromedial, implicado en las emociones y respuestas violentas. Y ahí en la zona posterior del tálamo regula el sistema nervioso simpático e interviene a la respuesta al frío. Dentro de los núcleos mamilares
corresponde a la parte integral del sistema límbico, recibe referencias del hipocampo, ya, y sus lesiones, por ejemplo, podrían causar incapacidad para memorizar nuevas experiencias. El epitálamo se encuentra en la zona posterior del tálamo, y vamos a encontrar a dos estructuras que son sumamente importantes. Una de ellas es la glándula pineal, glándula que está asociado a la liberación de la melatonina y que controla los ritmos circadianos del sueño y la vigilia, debido a que la melatonina está asociado o empieza su liberación cuando empiezan los primeros haces de luz y baja su producción en la noche. Otra estructura que nosotros encontramos en el epitálamo corresponde a la comisura posterior, y que es una zona de comunicación que hay entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Telencéfalo. Ya el telencéfalo se va a dividir en lo que son los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, y vamos a tener fibras o las fibras comisurales o las comisuras, donde vamos a tener el cuerpo calloso, el fornix y la comisura blanca anterior. La comisura blanca posterior o comisura posterior, como ya lo mencioné anteriormente, pertenece al epitálamo diencéfalo. La corteza cerebral va a tener un revestimiento completo de los hemisferios cerebrales por aproximadamente 10 millones de neuronas. Estas neuronas van a tener sus somas ya a nivel de la corteza, formando la gris. Dentro de los lóbulos cerebrales nosotros tenemos 5 lóbulos. Vamos a partir de anterior a posterior. El lóbulo anterior, también que se ve aquí con ese color verde, corresponde al lóbulo frontal. El que está en amarillo corresponde al lóbulo parietal. Entre ambos va a haber un surco que se llama el surco central. Anterior al surco central vamos a tener el giro precentral y posterior a él el giro postcentral. ¿Por qué se los menciono? Porque el giro precentral, que pertenece al lóbulo frontal, ahí es donde nosotros vamos a encontrar la corteza motora primaria, y es la que va a estar asociada al movimiento. El lobo frontal también va a estar asociado, o sus giros frontales van a estar asociados a lo que es la regulación de la conducta. En el caso del lobo parietal, donde vamos a encontrar el giro postcentral, vamos a tener lo que es la corteza sensitiva primaria y las aferencias de lo que es la vía visual, pero como vías secundarias, donde nosotros vamos a poder en cierto modo procesar las imágenes que ingresaron. El lóbulo occipital, que es el que se encuentra en la zona posterior, se encuentra delimitado entre el parietal o del parietal a través de un surco que se llama surco parieto-occipital, y en la zona posterior al lóbulo occipital va a estar asociado a la visión. En la zona lateral encontramos el lóbulo temporal con el color azul, el cual va a estar asociado a lo que es funciones de memoria y lenguaje. Si nosotros levantamos o separamos el lóbulo frontal y parietal del temporal, nosotros vamos a ver un lóbulo que se encuentra en la zona profunda, que es el lóbulo de la ínsula. Y en este lóbulo nosotros vamos a encontrar el sistema límbico, por lo tanto el lóbulo de la ínsula va a estar relacionado con las emociones. Las circunvoluciones, también conocidos como giros, son repliegues de la corteza, la cual va a estar generando esta estructura muy característica del cerebro. Nosotros tenemos que diferenciar entre cada una de las circunvoluciones lo que son los giros y los surcos. Cuando tenemos un repliegue, solamente una invaginación de un giro, nosotros vamos a toparnos con un surco.
Pero si nosotros tenemos ahora una separación real entre la estructura, por ejemplo, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ahí nosotros hablamos de una fisura. ¿Ya? Así que nosotros en el nivel del encéfalo, o sea, de la corteza cerebral, nosotros vamos a encontrar dos fisuras, que es la fisura longitudinal o fisura sagital, que va a dividir el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, y vamos a encontrar la fisura lateral, que va a dividir el lóbulo frontal y parietal del temporal. ¿Ya? Y el resto de las estructuras nosotros vamos a encontrarlos como surcos. En una vista inferior nosotros vemos algunas estructuras que son importantes de reconocer. Nuevamente, de anterior a posterior encontramos el lóbulo frontal, que va a tener giros, por ejemplo el giro orbital, que va a pertenecer al giro frontal inferior o circunvolución frontal inferior. Vamos a encontrar el uncus, que vendría siendo la terminación o la parte final del lóbulo temporal. Vamos a encontrar giros en nivel de el lóbulo temporal, y si nosotros nos adentramos un poco vamos a encontrar estructuras como el quiasma óptico, que va a estar limitando lo que es una zona correspondiente a el espacio o sustancia perforada anterior. Debajo del quiasma óptico vamos a encontrar la hipófisis con el tuber cinereum, que vendría siendo como un tubérculo que se encuentra superior a la hipófisis, y posterior a él encontramos los cuerpos mamilares y la sustancia perforada posterior. Y ahí ya estaríamos, en la sustancia perforada posterior, estaríamos ya a nivel del mesencéfalo. Dentro de la cara superolateral, nosotros vamos a encontrar, o quien nos va a interesar primero para orientarnos, es el surco central. Pero si nosotros quisiéramos ver esta imagen, primero, ¿cómo diferenciar anterior y posterior? Podemos diferenciarlo por la forma, pero también es muy fácil en esta zona por la presencia del cerebelo. El cerebelo se encuentra en la cara posterior inferior del telencéfalo. Una vez que nosotros diferenciamos la zona anterior de la zona posterior, nosotros podemos ver el lobo frontal y el que está limitado por un surco central, que es un surco bastante prominente, que limita el lobo frontal del lobo parietal. Del lobo frontal a nosotros nos van a interesar sus giros: giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior, que se divide en tres porciones. ¿Ya? Tenemos lo que es el giro orbital, el giro triangular y el opercular, que el opercular queda como un giro aislado. En el lóbulo parietal nosotros nos va a interesar lo que es el giro poscentral, y en el lóbulo occipital nosotros nos va a interesar el giro calcarino con el surco calcarino, porque ahí es donde va a llegar la información visual. En la zona lateral encontramos el lóbulo temporal con los giros temporales superior, medio e inferior. Esta es una vía más esquemática donde nosotros vemos el surco central, que está dividiendo el giro precentral y el postcentral. El precentral pertenece al frontal y el postcentral al parietal. Aquí se ven los giros temporales superior, medio e inferior. Y encontramos los giros frontales superior, medio e inferior. Lo que no se ve aquí corresponde al giro calcarino. El lóbulo frontal, como ya se los mencioné, viene desde el surco central, donde encontramos el giro precentral, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, con la porción opercular, porción triangular y porción orbitaria. En el giro precentral nosotros encontramos el homúnculo motor, que es la proyección o la representación cortical de la corteza asociada al movimiento. Luego viene el lóbulo parietal,
donde encontramos el giro postcentral, y como referencia encontramos el lobulillo parietal superior y el parietal inferior. El giro va a estar representado por lo que es el homúnculo sensitivo, que es la representación cortical de la sensibilidad. Este homúnculo, si ustedes se fijan, tiene grandes los labios, la lengua, las manos, los pies y los genitales, ya porque son zonas que están altamente sensibles y por lo tanto altamente representadas en nuestra corteza. La ínsula de Rayleigh o el lóbulo de la ínsula, nosotros vamos a tener giros cortos de la ínsula, que está representado con el 1. En el número 2 está el surco central de la ínsula. Con el 3, el surco singular de la ínsula. Ya recordemos que la ínsula está asociado a lo que es el sistema límbico, ya, y por lo tanto a lo que es la regulación y control de las emociones. El cerebro, vamos a tener una cara medial. Nosotros habíamos estado revisando lo que era la cara externa. Ahora vamos a ver la cara medial, donde nosotros vamos a encontrar las siguientes estructuras. Lo que más nos llama en primera instancia la atención es el cuerpo calloso, que corresponde a las fibras comisurales. ¿Qué quería decir fibras comisurales? Que conectan el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso tiene las siguientes zonas, desde anterior a posterior. Tiene el rostro, rodilla, tronco y el esplenio. Superior al cuerpo calloso, nosotros vamos a encontrar un giro que se llama el giro del cíngulo, y que va a tener un surco que es el surco del cíngulo. Vamos a encontrar también relación con el giro frontal medial, y vamos a encontrar el surco central, surco precentral, y ojo que el surco postcentral no se ve por medio, se ve el surco subparietal o surco marginal. Aquí nosotros sí vamos a encontrar lo que es el surco calcarino, y entre el surco calcarino y el surco parietoccipital vamos a encontrar la cuña, y que va a estar asociado a la función visual. Esta imagen es para completar en casa. Dentro de las estructuras que ustedes tienen que reconocer aquí son las siguientes. 2 puntos. Seno sagital superior, seno recto, confluencia de los senos. Giro y surco del cíngulo, surco precentral, surco central, surco marginal o subparietal, el surco parieto-occipital, surco calcarino, la cuña. Tienen que reconocer el cuerpo calloso, tienen que reconocer el fornix, tienen que reconocer el plexo coroideo del tercer ventrículo, estría medular del tálamo, tienen que reconocer la glándula pineal, comisura posterior, comisura blanca anterior, tálamo, adhesión intertalámica, surco subtalámico, hipotálamo, quiasma óptico, hipófisis, infundíbulo, cuerpo mamilar, puente, pedúnculo cerebral, bulbo, cuarto ventrículo. Se ve también lo que son la lámina cuadrigémina. Y con eso creo que estaríamos. Me faltó el septo pelúcido. Dentro de la organización funcional de la corteza cerebral, nosotros vamos a hacer un estudio de, según lo que son esta organización, que es funcional principalmente para poder aprenderse las estructuras, ya que son las áreas de Brodmann.
Pero nosotros vamos a estar hablando principalmente de las funciones, ya en la corteza. Vamos a estar asociándolo más a los giros que a lo que son las áreas de Brodmann. ¿Cuáles son las áreas de Brodmann que a nosotros nos van a interesar? Van a ser las asociadas a la auditiva, la auditiva de asociación con la auditiva primaria, que está en el número 42 y 22. La área de Wernicke, la área de Broca. Vamos a tener lo que son las áreas motoras, las áreas sensitivas, la visual y la olfatoria. Aquí tenemos un resumen de las áreas de Brodmann. 1, 2, 3, somatestésicas o área de sensibilidad general. 4, área motora voluntaria. 5 y 7, la psicoestésica o sensitiva secundaria. El 6 con el área motora suplementaria. 9, 10, 11 y 12, prefrontal, asociación terciaria. 17, visual. 18 y 19, psicovisual o visual secundaria. 22, psicoauditiva. 39 y 40, área del esquema corporal, asociación terciaria. 41 y 42, auditiva. 43, gusto. 44 y 45, Brodmann. Y 23, 24, 29, 30, 35 y 28, área límbica. Ya como les dije, las áreas de Brodmann sirve para esquematizar las funciones cerebrales a nivel de la corteza. Pero nosotros a lo largo del curso, lo que nos queda del curso, vamos a estar hablando principalmente de giros con funciones. Algunas diferencias funcionales entre ambos hemisferios cerebrales. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo nosotros recibimos información somática ya y control de lo que es el hemisferio o el hemicuerpo derecho. Tenemos lo que es el raciocinio, lo que es el pensamiento científico y numérico, habilidad y uso y entendimiento del lenguaje, y lo que es el lenguaje tanto hablado como escrito. En cambio, en nuestro hemisferio derecho, nosotros recibimos la información somática y sensorial de nuestro hemicuerpo izquierdo. Tenemos lo que son nuestras características musicales y artísticas. Tenemos lo que son los patrones de percepción del espacio. Tenemos lo que es el reconocimiento facial y lo que es el reconocimiento también de las expresiones faciales, eso de que nosotros seamos capaces de leer el lenguaje corporal. Podemos generar el lenguaje con contenido emocional. Podemos generar la creación de imágenes mentales y podemos también generar la discriminación de los distintos olores. Dentro de la configuración interna, nosotros tenemos la sustancia gris que está en la corteza, sustancia blanca que está en la zona central, pero también nosotros incrustados dentro de la sustancia blanca encontramos unos núcleos ya de sustancia gris que corresponden a los núcleos basales. Los núcleos de la base tenemos núcleos caudados, lenticular, que se divide en putamen y globo pálido, y el núcleo claustro. Estos núcleos de la base están asociados o están relacionados con funciones de planificación y coordinación del movimiento junto con el tálamo. Aquí tenemos en un corte transversal los núcleos de la base. En la zona central de gris está el tálamo. Y hacia lateral nosotros encontramos primero el núcleo lenticular, que está formado por el globo pálido y el putamen. El caudado, que tiene una forma de C, al generar el corte vemos solamente la porción anterior o la cabeza del núcleo caudado y la cola del núcleo caudado en la zona posterior. Entre el globo pálido y el tálamo encontramos una zona de sustancia blanca que corresponde a la cápsula interna. Hacia lateral del núcleo lenticulado, que recordemos está formado por el globo pálido y por el putamen, encontramos un núcleo que es el claustro.
Entre el putamen y el claustro vamos a encontrar la cápsula externa y lateral al claustro vamos a encontrar la cápsula extrema. El cuerpo calloso está asociado a las fibras comisurares. Nosotros lo vemos en la imagen de la izquierda. Vemos esa zona blanca que recorre de un hemisferio a otro, eso corresponde al cuerpo calloso, y bajo él encontramos esa zona oscura que corresponden a los ventrículos laterales y en la zona central al tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra entre el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. En la imagen de la derecha nosotros ahí podemos ver los hemisferios y cómo están unidos a través de esta estructura que es el cuerpo calloso. Otras fibras comisurares corresponden al fornix. Ya, el fornix es esta estructura con forma de Y que se encuentra justo inferior al cuerpo calloso y que termina o que se relaciona con en la zona inferior con el hipocampo. El fornix tiene los cuerpos mamilares, que nosotros lo vemos a nivel del hipotálamo. Luego vienen las columnas del fornix, cuerpo del fornix, comisura del fornix. ¿Ya? El fornix son fibras comisurares, pero además tiene su propia comisura. Tenemos la crura del fornix y viene luego lo que es la fimbre y el hipocampo con el pie del hipocampo que termina con los cuerpos amigdalianos. Toda la zona del hipocampo y los cuerpos amigdalianos están asociados con el sistema límbico. Aquí tenemos el cuerpo calloso y fornix, como se muestra que tenemos el cuerpo calloso por superior y por inferior viene el fornix que termina en la zona inferior con el hipocampo. Entre el cuerpo calloso y el fornix se forma un septo que se llama septo pelúcido. Las fibras de asociación son aquellas fibras que van a estar conectando una estructura con otra. Tenemos lo que es las fibras del fascículo longitudinal superior y del frontotemporal, ya que son fibras que van a estar entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. El longitudinal superior son fibras que van a ir desde la corteza, desde el lóbulo frontal hacia el occipital, e incluso hasta lo que es la zona parietal. Y tenemos las fibras arqueadas en U que van a estar entre lo que es frontal y el parietal o entre interfrontal y que son fibras que van a estar generando asociación entre las distintas estructuras. Por eso cuando nosotros tenemos una información, por ejemplo, que llega a la vía visual primaria que está en la zona posterior, la información llega también a la corteza del lóbulo parietal, llega a la corteza del lóbulo frontal, ¿ya? Y nos puede generar respuestas que son sumamente complejas. Sistema límbico ya tiene asociación a la conversión de memoria reciente en memoria remota. Para que nosotros podamos recordar algo, esto tiene que ser trascendental o tiene que tener alguna importancia para nosotros. ¿Ya? Y tenemos influencias en reacciones asociadas al miedo, el enojo y la conducta sexual. Como ya les había dicho, tenemos lo que es el sistema límbico, va a estar asociado al fornix con el hipocampo y los cuerpos amigdalianos. El cerebelo es también conocido como un cerebro pequeño. Si nosotros hacemos un corte sagital, nosotros vemos aquí que toda la corteza del cerebelo, la zona externa, está compuesta por sustancia gris y la zona central por una sustancia blanca, formando lo que se llama el árbol de la vida. El cerebelo se conecta hacia el mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior, hacia el puente a través del pedúnculo cerebeloso medio y hacia el bulbo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El cerebelo tiene distintos lobos, ya tiene un lobo posterior, uno anterior y uno que se ve por inferior que se llama flóculo nodular. El lóbulo posterior es el de mayor tamaño y entre ambos, entre el lóbulo posterior derecho y el lóbulo posterior izquierdo, se encuentra una eminencia que se llama vermis.
En una vista anteroinferior, nosotros ahí vemos en la zona central esa zona blanca y lisa corresponde a los pedúnculos cerebelosos. Aquí vemos específicamente al pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso superior y levemente al inferior. En la zona superior nosotros vemos el lobo anterior y en la zona inferior encontramos el lobo posterior. El lobo posterior tiene una eminencia que se llama amígdala y entre ambas se forma un espacio que se llama vallécula. Entre el lobo anterior, el lobo posterior y posterior al pedúnculo cerebeloso medio se encuentra una eminencia y eso corresponde al lóbulo flóculo nodular. ¿Ya? Y este es el lóbulo flóculo nodular, que es muy pequeño. No confundirse, uno muchas veces se tiende a confundir con la amígdala porque la amígdala se ve de mayor tamaño, pero no, el lóbulo flóculo nodular es un lóbulo independiente de los otros. Aquí nosotros nos encontramos con los pedúnculos cerebelosos y cómo genera una conexión con la zona de los pedúnculos cerebelosos. Encontramos un pedúnculo cerebeloso superior que se ven las fibras cómo van emergiendo desde el cerebelo hacia el mesencéfalo. Pedúnculo cerebeloso medio que va a llevar la información desde el cerebelo hacia el puente, que aquí las fibras están principalmente cortadas, y tenemos unas fibras del pedúnculo cerebeloso inferior que va a ser la información que va a ir desde el cerebelo hacia el bulbo. Fíjense que la información que va hacia el bulbo es la que viene desde la zona superior y la que se va hacia el mesencéfalo es de la zona del cerebelo inferior. Los núcleos cerebelosos son núcleos de sustancia gris que se encuentran en la zona central, al igual que los otros núcleos son zonas de sinapsis que hay entre los que hay dentro del cerebelo. De medial a lateral tenemos que el núcleo cerebelar fastigio, luego viene el núcleo cerebelar globoso, núcleo cerebelar emboliforme y finalmente la zona lateral, y porque tiene una estructura como dentada, se llama como con dientes, tenemos el núcleo cerebeloso dentado. Dentro de las funciones del cerebelo, este es el esquema de las conexiones con los pedúnculos que ya habíamos estado hablando. Encontramos que los núcleos, ya el núcleo fastigio, va a tener conexión conexión o sinapsis con los núcleos vestibulares, por lo tanto va a estar controlando lo que son las funciones de la postura. Lo que es el núcleo emboliforme y globoso van a estar llevando información hacia el núcleo rojo, que el núcleo rojo va a estar asociado también a la función del rubro espinal, a la coordinación de movimientos, y el núcleo dentado, que es el número 8, va a estar llevando información hacia el tálamo, por lo tanto va a estar haciendo este loop entre el cerebelo, el tálamo y la corteza, generando lo que es la planificación e inicio de los movimientos. Ya además tiene aferencia desde lo que es el núcleo olivar inferior, que al núcleo olivar inferior van a estar llegando aferencias desde la corteza, el tálamo y el puente para generar el control o regulación del movimiento. Y también tenemos lo que es información del tracto espinocerebeloso, tanto del anterior, pero principalmente el posterior, que es la propiocepción inconsciente. El sistema ventricular y plexo coroideo, recordemos que los sistema ventricular o los ventrículos son espacios que se formaron dentro de nuestro encéfalo y está lleno de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es formado por los plexos coroideos y cada uno de los ventrículos tiene su plexo. En la zona superior y lateral nosotros encontramos los ventrículos laterales
y cada uno va a tener el plexo coroidio del ventrículo lateral. En la zona central de color amarillo se encuentra el tercer ventrículo, que va a estar entre ambos tálamos, y de hecho ese orificio o ese espacio que se ve ahí corresponde a la adhesión intertalámica, que es la conexión de ambos tálamos. Y tenemos ahí también el plexo coroidio del tercer ventrículo. Con morado tenemos el cuarto ventrículo, que está a nivel de la fosa romboidea. Entre el tercer y el cuarto se ve una estructura roja, que es un conducto de conexión que corresponde al acueducto cerebral y se encuentra dentro del mesencéfalo. Hacia inferior con verde, este conducto se continúa a través del canal central. Tan, tan. Ya, chiquillos, espero que esta clase les sirva para comprender mejor la materia y para que puedan reforzarla. ¿Ya? Y recuerden, no brain, no gain. Saludos a todos. Chao, chao.